Existe un amplio consenso entre la opinión pública en que Ayotzinapa es el detonador simbólico y material de la crisis más delicada del Estado mexicano en el siglo XXI, aunque el PRI gobierno y partido no ha podido asimilarla por completo y por consiguiente actuar en consecuencia, esto es, a la altura de las circunstancias. Contradictoriamente, el representante multimedia del partido y jefe del Ejecutivo ha aceptado públicamente que Ayotzinapa representa un punto de inflexión. Ha dicho que hay un antes y un después, y en respuesta al asunto, propuso un decálogo por la paz, el desarrollo y la reconstitución del Estado de Derecho, entre otras cosas. A partir de estos y otros hechos fundamentales que iremos trayendo a cuenta en la presente argumentación, podemos afirmar que el PRI ha puesto los cimientos para algo que podríamos definir como dialéctica de la demencia. Esto porque, como lo iremos exponiendo, se integra de una serie de afirmaciones, negaciones, acusaciones, amenazas, explicaciones y revelaciones que le son propias a una entidad psíquica internamente desarticulada, desaforada o totalmente frita. O dicho de otro modo, hablamos de la narrativa propia de un demente. Demente que por un lado acepta que necesita la atención de un profesional, pero considera que ese profesional, para atenderlo, es él mismo. Por ello, en medio de sus convulsiones, imagina que una entidad paranormal es la que le mueve la cama y que lo hace porque cree que este fantasma lo quiere volver loco, pero al mismo tiempo se autoproclama como el diseñador oficial de su propia camisa de fuerza. El esquema hegeliano, planteado de una manera simplificada, entiende a la dialéctica como la construcción de una narrativa a partir de una lógica de contrastes, esto es, a una afirmación determinada le corresponde una contraafirmación para dar origen a una nueva afirmación que a su vez es susceptible de negación y así el infinito. Dicho esto, el hecho que toma el lugar de la afirmación de partida fue: el 26 de septiembre de 2014 sucedió un crimen de tales magnitudes y características horrorizantes en Iguala Guerrero que nos llevó a darnos cuenta que hemos vivido aletargados frente a los mares de sangre que ha dejado la violencia en el país. Y todo esto al amparo y con la colaboración de autoridades e instituciones. La respuesta o contraafirmación por parte del gobierno federal fue: no me interesa. Hubo algunas declaraciones desafortunadas de gobernación en las que atribuía los hechos al crimen organizado, pero el jefe del Ejecutivo tardó más de una semana en hacer un pronunciamiento. En este pronunciamiento tardío condenó los hechos y en segundo lugar buscó sacar raja política porque por supuesto había que cobrarle la factura al PRD, pero sin admitir de lleno que los sucesos eran evidencia de que el crimen organizado ha infiltrado a la estructura política en su conjunto, es decir, sin admitir que el tema destapaba la cloaca en la que vive y se revuelca todo el sistema político. La nueva tesis o la afirmación resultante fue que por acciones y omisiones el caso Ayotzinapa se podía enfilar como un crimen de Estado. La opinión pública reflexionaba con esta posibilidad, pues a medida que avanzaban las primeras investigaciones, las responsabilidades alcanzaban a toda la clase política sin importar partidos. La respuesta fue una aparente autocrítica y la urgencia de blindar los procesos electorales para 2015 y afrontar el tema como sistema. Pocos días duró la buena voluntad y los golpeteos empezaron a intensificar. Nuevamente se llevaba el tema al escenario electoral y se procesaba con la insensibilidad y el espíritu mercenario característico de la clase política. Y mientras tanto, los días pasaban sin responder a las exigencias legítimas de las víctimas. La nueva tesis fue que la sociedad civil se empezaría a solidarizar con las víctimas y empezaría a participar gradualmente en las manifestaciones debido a la ineficacia de las instituciones. En paralelo, la opinión pública encontraba nuevas evidencias para afirmar que se trataba de un crimen de Estado y que con ello se evidenciaba el pacto de impunidad que tiene toda la clase política. La respuesta fue:
tratar de despolitizar a la sociedad civil a partir de empezar a criminalizar la protesta por los disturbios de una minoría autorreferida como anarquistas, y que no queda claro si se trata de infiltrados desde el Estado o de una organización social radicalizada o de la mezcla de ambos. La nueva tesis fue que la sociedad civil se sintió provocada y se sumaron a las jornadas de protesta más sectores y más ciudades, y no solo de México, sino que eventualmente se irían sumando ciudades de todo el mundo con acciones de solidaridad en las calles y en las redes sociales. La respuesta desde el Estado fue iniciar el Plan Olvido. Ganar tiempo a la vez que se reunían con los padres de los normalistas desaparecidos para tratar de dorarles la píldora, e incluso se habló de algún intento de soborno, lanzar discursos sobre solidaridad, sensibilidad, justicia y Estado de Derecho, o como lo dijo Peña Nieto, que iban a investigar topara hasta donde topara. Mientras tanto, aprendieron a Abarca y su esposa, además de otros responsables materiales, pero sin encontrar nada y buscando que el tiempo trajera el hartazgo y nuevamente el olvido. La nueva afirmación fue que las marchas continuaron capitalizándose, y en paralelo el equipo de noticias de MBS dio a conocer la investigación sobre la Casa Blanca, es decir, evidenciaba hechos de corrupción que iban desde las obras en el Estado de México cuando Peña fue su gobernador, hasta el proyecto millonario del tren México-Querétaro, el cual tuvo que cancelarse por la forma tan evidentemente corrupta en que se llevaba a cabo. La respuesta fue: nos vamos de gira. La nueva tesis fue: así funciona el PRI, buscarán que todo se pierda en el olvido. Sin embargo, el tema de la Casa Blanca le dio la vuelta al mundo y atizó el fuego. La respuesta fue: están tratando de desestabilizar el nuevo proyecto de nación y las reformas impulsadas. A partir de ese momento, digo yo, el PRI se volvería completamente loco. La nueva afirmación fue: no, la intención no es desestabilizar, sino estabilizar, porque lo que tenemos en el país es narcogobiernos, violencia, impunidad, etc. La respuesta fue: todos somos Ayotzinapa, incluyendo a Enrique Peña Nieto. La nueva tesis fue: renuncia a Peña Nieto, y hubo una intensificación de la protesta y apoyo amplio a pesar de la política de terror para frenar las marchas a partir de arrestos arbitrarios y levantones, y a pesar de la campaña televisiva de criminalización de la protesta. La respuesta fue: ya supérenlo, porque vamos a coaccionar la protesta social por la vía legal, y además ya me cansé. La nueva tesis fue el trending topic, ya me cansé, que empezó desde aquel entonces y que a estas alturas va entre el número 22 o 23, y aunque el intenso activismo se ha disipado, de cualquier modo la legitimidad del gobierno federal se mantiene en punto de crisis, pues digan lo que digan, solo 3.8% o 3.8 mexicanos de cada 10 creen en la voz del presidente. Y en contraste, la voz de las víctimas materializadas en los padres de los 43 estudiantes es una voz que aún retumba y que ha logrado la empatía de un amplio sector nacional e internacional. Como se puede observar, la suerte de respuestas que ha dado el gobierno federal fueron demenciales, porque lejos de generar lo que buscaron los estrategas, que era desresponsabilizarse de los hechos, en realidad atrajeron la principal responsabilidad, multiplicaron la indignación, le dieron legitimidad a las movilizaciones, erosionaron más la credibilidad de Televisa, sepultaron la credibilidad del gobierno federal y llevaron al tema a su punto inicial, esto es, a la renuncia de Enrique Peña Nieto, que fue una de las consignas más importantes del movimiento 132 antes de que se celebraran las elecciones de 2012. Cabe señalar que aunque la investigación de proceso logró vincular a la Policía Federal en los hechos del 26 de septiembre, de cualquier manera la responsabilidad a estas alturas ya había sido atraída por los errores del gobierno federal y sus desatinadas declaraciones. No se demerita aquí el trabajo de proceso, pero en todo caso, para la sociedad civil esto ya nada más confirmaba lo que ya se sabía.
En suma, lo demencial de todo este proceso radica no solo en la suerte de incoherencias y contradicciones en que ha caído el gobierno federal y que ha evidenciado una seria falta de pericia política, sino en que los hechos que eran responsabilidad del PRD, vaya que solo debían destruir al PRD, por esta incapacidad política del nuevo PRI, hoy le están cobrando todas las facturas. En cuesta arriba, porque todo se ha desplomado, vaya el peso, el petróleo, la economía, el empleo, la legitimidad, todo, y apenas en el segundo año de gobierno. Sin duda, las preguntas obligadas son: ¿cómo le hará el PRI para recuperar su credibilidad sin afectar los grandes negocios que ya se habían planteado con las reformas y la sobrecarga de impuestos? Y dos, ¿cómo le harán para revertir la desestabilización política cuando lo que la origina es justo lo que trajo de vuelta al PRI a Los Pinos? Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.